Buenas, ¿qué tal? El día de hoy nos toca seguir mirando a Nietzsche y en este caso ya adentrarnos propiamente en la genealogía de la moral. Así que sin más, paso a compartir, como es costumbre, el PPT con ustedes. Nietzsche, la genealogía de la moral, un escrito polémico. Eh, Como ven, ese es el título en alemán, es del año 1887. Esta es la portada, ¿no? Algunas ideas preliminares. La modernidad occidental parte de la capacidad del sujeto de conocer tanto aquello que lo rodea como a sí mismo. Es decir, suponemos que podemos, primero, asumir que el sujeto es algo definido biológicamente, culturalmente, socialmente, económicamente. O sea que el sujeto ya está codificado, determinado o de alguna manera por lo menos definido de forma que sabemos qué somos, quiénes somos, ¿no? En distintos estamentos, espacios, ¿no? Desde lo biológico, que pertenecía a la ciencia, ¿no? Pasando por las ciencias humanas, digamos, ¿no? Como la economía, la sociología. Segundo, lo que nos permite saber decir sobre nosotros mismos desde una ciencia, religión, cultura o actividad o especialidad definida, ¿no? Tercero, esto es explicarnos quiénes o qué somos, conocemos nuestras capacidades y nuestros límites, ¿no? Y cuatro, así como podemos autopredicar sobre nosotros, desarrollamos discursos que ordenan y articulan nuestra realidad, ¿no? Entonces, esas ideas preliminares son importantes a tenerlas en cuenta porque precisamente el ser humano presupone estas condiciones, ¿no? O sea, la modernidad tardía, ¿no? Que es desde finales del siglo XIX, todo el siglo XX, digamos, hasta, podríamos decir, la actualidad, ¿no? Tiene estas ideas o concepciones desarrolladas en Occidente, al menos, ¿no? Luego, pensemos algunas nociones centrales del texto, poner alguna vez en cuestionamiento el sentido, el valor de los valores o principios que rigen la existencia humana. O sea, lo que piensa Nietzsche, y eso es importante, es que muchos de los valores que supuestamente articulan lo humano como especie, se asumen sin más, ¿no? Se asumen como tradicionales o como naturales o como obvios, como evidentes, y precisamente Nietzsche cree que esto es un error, ¿no? No solamente es un error cultural, histórico, sino que está enraizado en un modelo ontológico político, ¿no? De poder bastante complejo, piensa Nietzsche, ¿no? Es un nudo que ata las condiciones de aparición, de existencia de la especie humana, ¿no? Entonces, por eso él intenta investigar el origen, desarrollo y modificaciones de los valores humanos, ¿no? Por eso es una genealogía, la moral tiene que ver como, más que encontrar en el momento en que comenzamos a utilizar un concepto o a darle un determinado valor a ese concepto, es por tratar de pensar por qué nos hemos identificado en Occidente con la construcción de un discurso en que este discurso naturaliza y normaliza en la especie humana ciertos valores y nos hace creer que esos valores son trascendentales, últimos, finales, que son los valores que codifican, que le dan sentido propiamente a la existencia humana. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque la crítica de Nietzsche es una crítica valiosa, es una crítica también compleja, porque Nietzsche está desmontando, está desarticulando las bases, el basamento, el fundamento sobre el que se posicionan muchos de los argumentos, conceptos, ideas de la cultura occidental en la que vivimos, ¿no? Entonces, por eso Nietzsche se hace un autor tan complejo y complicado, porque Nietzsche no articula su discurso desde el lugar convencional, sino que más bien por el contrario está permanentemente atacando las concepciones, las preconcepciones, las ideas que habilitan, ¿no? Las creencias que habilitan otras creencias nuestras sobre el poder, la normalidad, la cultura, la sociedad, el bienestar, el desarrollo, el progreso, etcétera, etcétera. Este cuestionamiento implica a su vez preguntarse por el valor no en sí mismo, sino con relación a algo, para qué o para quién es valioso. O sea, lo que nos va a mostrar Nietzsche, ¿no? Y eso es algo que ya estábamos viendo sobre verdad y mentira en un sentido extramoral, es que muchos de los conceptos o principios que asumimos como trascendentales, universales, son en realidad
conceptos que se han ido articulando por juegos de poder determinados. O sea, han servido a las necesidades históricas, políticas, culturales de ciertos pueblos, comunidades que deseaban ejercer poder de una manera determinada. Entonces, hay que hacer un desmontaje, hay que hacer una crítica en la que uno pueda poder visualizar o comenzar a pensar por qué hemos ido creando estos dispositivos, estos conceptos, estas ideas que han ido habilitando en nosotros, o una serie de conceptos que hemos normalizado, naturalizado, en Occidente al menos, y que nos hemos autoimpuesto como elementos constitutivos del humano, ¿no? Entonces, Nietzsche por eso es un autor relevante, importante, no solamente a un nivel teórico, sino a un nivel de reflexión existencial, ¿no? Pero sigamos viendo al autor. Algunas otras ideas a tener en cuenta. La axiología o la teoría del valor que se puso de moda en el siglo XIX con autores como hemos visto con Bentham o el utilitarismo de John Stuart Mill, ¿no? Es una disciplina típicamente moderna, ¿no? O sea, partir de qué cosa qué es lo que tiene valor, ¿no? Y darle un sustrato en la práctica social, ¿no? Cultural. El término entonces valor surge en la economía del siglo XVIII y se traslada luego a otros ámbitos, como digo, el ámbito de la moral, digamos, ¿no? En la noción de valor hay un vínculo a la subjetividad, dado que no hay valor sin apelación a una subjetividad que le otorgue valor. Nietzsche plantea los conceptos en tanto que valen o no valen. Es por ello que debemos tener presente que su posición es profundamente subjetiva. O sea, esto es, él va a ir desmontando muchas de las ideas que el utilitarismo fue asentando o fue dando como válidas, cuando en realidad respondían a una lógica más de la necesidad, a que una lógica supuestamente trascendental, última o final, ¿no? Nietzsche tiene claro además que en el ejercicio del conocimiento existen perspectivas diversas y que él argumenta desde una, ¿no? Él es consciente de que no tiene la respuesta, sino es una respuesta entre otras. Distingue entre una moral de rebaño y una moral individual. Esta última implica un individuo que coloca valores, pero en tanto él es expresión de la voluntad de poder. Voluntad de poder, entiéndalo acá, tienen varios significados, pero entiéndalo como vida, ¿no? Y la vida es finita, limitada. La vida nos debería exponer permanentemente a la conciencia de la vulnerabilidad, de la fragilidad compartida. Entonces, a la conciencia de no poder, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero cuando digo la conciencia de no poder? De que hay cosas que el ser humano, en su capacidad, en su sapienza, ha logrado transformar, ha logrado articular sentido ahí donde no parecía tener la posibilidad de hacerlo, pero ahí también como ha podido hacer tantas cosas maravillosas, también el ser humano tiene que reconocer que no puede poder. Pero como especie nos hemos resistido a esto y seguimos intentando muchas veces a costa de valores y principios que hemos desarrollado como sociedad, incluso poner en peligro la vida de otras personas simplemente por el afán de hasta dónde puedo llegar a conocer, ¿no? Nietzsche denomina como moral de los esclavos a la que aboga por la igualdad. ¿Por qué le molesta a Nietzsche la igualdad? No es que no sea un demócrata, no es que sea un facho totalitario. Lo que le molesta de la igualdad es precisamente el no reconocimiento de la particularidad y la diferencia. O sea, el ser humano es diferente. O sea, por más que uno diga somos una misma especie, si somos una misma especie, podemos tener cada individuo el mismo valor y tenemos los mismos derechos básicos, pero lo maravilloso del humano es que somos cada uno distinto, diferente. Somos una promesa siempre permanente de algo diferente a los demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, cabe la importancia de entender este aspecto, digamos, ¿no? Que sí, somos iguales en dignidad, ¿no? Pero esto no significa que los seres humanos no tengamos que reparar en nuestras particularidades y diferencias, tanto a un nivel subjetivo como histórico, político, cultural, ¿no? O sea, hay seres humanos que van obviamente a vivir en condiciones que otros no lo han hecho, ¿no? Entonces, esas particularidades y diferencias tienen que ser validadas, reconocidas. De otro modo, si se invisibilizan,
se sigue manteniendo formas o estructuras de poder que violentan y niegan la dignidad a muchas personas. El cristianismo se identifica con la plebe. Nietzsche propone una transvaloración de todos los valores. ¿Qué cosa significa esta transvaloración de todos los valores? Reconfigurar los roles de poder dentro de las estructuras que le dan forma a los valores como el bien, la justicia, ¿no? Entonces, esto implicaría recuperar la conciencia de que el ser humano es constituyente de los valores, de que nosotros le damos sentido a los valores, que nuestras prácticas, que nuestras elecciones le dan sentido a los valores, y que los valores no tienen un sentido autónomo por sí mismo, y que va a depender de las buenas prácticas de las personas a un nivel subjetivo como un nivel empresarial, institucional, organizacional, para que se pueda las personas precisamente vivir en una sociedad integrada, una sociedad en la que la gente actúa y reconoce el valor de una buena acción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca Nietzsche en la genealogía de la moral? El tratado primero se trata sobre lo bueno y lo malvado, sobre lo bueno y lo malo. El tratado segundo sobre el tema de la culpa, la mala conciencia y similares, que son conceptos que se van a ir introduciendo en la cultura popular y en la sociedad y obviamente a través del pensamiento de Nietzsche, ¿no? Que va a ir desmontando o presuponiendo o cuestionando lo que presuponemos sobre lo bueno, ¿no? Lo que hace Nietzsche es proponer una crítica radical sobre aspectos que no se suelen poner en duda o ser criticados. Al pensar de forma crítica un tema como el de la moral, es por ello que es prioritario realizar una genealogía de la moral, la cual permite la concreción de una ciencia histórica real de la moral, ¿no? Porque es importante entender la naturaleza de la moral, qué es lo que nos lleva hacia el bien, cuáles son los disparadores que potencian nuestra capacidad de saber, de deliberar sobre lo bueno, lo justo, lo correcto, ¿no? En el caso de la genealogía de la moral, él se centra en los prejuicios morales de la humanidad, la cual se asienta en un discurso metafísico dualista binario que reduce la valoración de toda acción a dos posibilidades: lo justo o lo injusto, lo bueno, lo malo, lo bello y lo feo, ¿no? Y deberíamos poder entender de que deberíamos tener mayor capacidad de poder elegir, ¿no? No de forma tan binaria. Nietzsche entiende además que la época en que vive se encuentra en un periodo de tránsito, dado que el fin del antiguo régimen jerárquico, monárquico y estamental implica el fin de una moral de nobles y esclavos. Los nuevos tiempos traen una moral que se asienta, bien Nietzsche, en valores como la compasión e imponer la igualdad, pero esta acción la se emparenta a Nietzsche como una respuesta al final de un periodo que había encumbrado ciertos siglos o discursos y los había vuelto incuestionables, ¿no? Entonces ahí hay un aspecto que cabe resaltar. Tras la caída de este modelo de poder que implica la noción de verdad, de cultura y de valor, se produce un vacío o se crea un problema en el propio centro de la cultura que ésta no nota, pero que paradójicamente la mueve a actuar y que resuelve entender de Nietzsche de forma nihilista o cobarde, ¿no? Ante la capacidad de asumir el vacío que significa el fin de la moral de viejo cuño, la cultura intenta llevar, evadir, negar el vacío, no plantarle cara al problema de qué valores asumir, ¿no? ¿Qué es lo que nos corresponde por hacer? Si no existe nada natural, social, cultural, etcétera, que nos defina o vincule, ¿cómo construir una moral que tenga autoridad y legitimidad sin apelar a un elemento trascendental, final o teológico, escatológico? Este tema es central y por ello debe ser resuelto, dado que en él se juega la condición humana, pero no la definida de modo metafísico o binario. Se requiere pensar que una nueva humanidad es posible. El origen. Según Nietzsche, los genealogistas ingleses parten su indagación buscando el origen del término bueno. Además, tienen el esquema de la utilidad, el olvido, la costumbre y al final el error. En esta visión del mundo, lo bueno es asociado con el inegoísmo o altruismo, el cual al ser practicado y elogiado de forma frecuente por aquellos que reciban estos actos, fue asociado como la esencia de lo bueno. Para Nietzsche es evidente que hay un error de base en esta postura, y este se refiere a creer que lo bueno surge como elogio por parte de quien reciba la gracia, ¿no? Y eso es importante entenderlo porque para Nietzsche es fundamental comprender que no está mal actuar
bien. El problema es que hemos anexado a la idea de actuar bien la recompensa, el reconocimiento, a que los otros nos quieran imitar o que nos quieran igualar, cuando en realidad el altruismo debería partir precisamente del deseo, ¿no? De cuidar de otro como si fuera un hermano, como si fuera parte de mi familia, como si fuera parte de mi círculo más íntimo e intenso, digamos, ¿no? Es el propio Noble el que denomina su propio actuar como lo bueno, no porque haya inegoísmo o altruismo en la acción. Esta visión del mundo se establece a entender de nuestro autor debido al patos de la distancia. Los poderosos se sienten diferentes, distintos, únicos. Los aristócratas impusieron el sentido, pero luego el comportamiento gregario del ser humano, no el comportamiento, perdón, gregario del ser humano, Nietzsche lo compara usualmente con el término espíritu de rebaño, lo instaló como un discurso cultural que no se puede cuestionar. O sea, esto es, el ser humano tendría que reflexionar acerca de la naturaleza de las acciones que realiza, desde el saludo hasta afeitarse o pasando por cortarse pelo y un montón de cosas que hacemos, se supone, porque es lo que nos corresponde, ¿no? Entonces, si se ponen a pensar, lo que hace Nietzsche en esta genealogía de la moral es, más que mostrarnos el origen de la moral, propiamente en la historia de la humanidad, es hacernos entender de que como humanidad hemos construido ya un discurso en que se normaliza y naturaliza la idea de un poder determinado y que ese poder determinado sienta las bases de cómo debe funcionar el mundo, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes son los justos, quiénes son los injustos. Pero deberíamos tener la capacidad de desmontar, de cuestionar, de criticar muchas de las perspectivas que solemos hacer. ¿Por qué? Porque no somos conscientes de la fragilidad de nuestra comprensión, de las particularidades de nuestra comprensión, etcétera, ¿no? Y Nietzsche es un autor que busca permanentemente hacernos acordar la conciencia de la fragilidad y la vulnerabilidad de nuestra propia existencia. El primer tratado podemos señalar como puntos importantes la genealogía y la moral desde la impotencia y la inversión de lo bueno. ¿No? La exposición de la tesis y su contraria, la genealogía moral inglesa hasta entonces, y la nota 3 y 4, derivación histórica de actual procedencia de lo bueno, la tipificación psicológica, la determinación actual de lo bueno como propia del hombre del resentimiento, aclaración histórica de la moral del resentimiento, ¿no? Entonces, en el primer tratado, la pregunta por la procedencia de un valor, de lo bueno, nos conduce hasta un origen en que significaba lo opuesto a su significado actual. ¿Qué explica esta inversión? Un fenómeno histórico. Nietzsche no se pregunta por el valor en sí, sino por el valor en relación a algo. ¿Qué ocurre? Los que tenían poder comenzaron a denominar bueno a sus acciones, a su escala de valores. De esta manera se instituyó en el mundo como si fuera normal y natural, que lo que ellos hacían era lo bueno, lo correcto, lo justo, ¿no? Entonces, por lo tanto, todos los demás, si queríamos tener una buena vida, si queríamos asemejarnos a estas personas, teníamos que actuar de forma determinada, ¿no? También en el primer tratado vemos que Nietzsche propone atender a las reinterpretaciones y transformaciones que los individuos imponen en las valoraciones. Estas valoraciones son anuncios y promesas de una forma de conocer que tome en cuenta al individuo y no trata de esconderlo bajo puntos de vista universales. O sea, volver al sujeto concreto, ¿no? Se inicia con la crítica a los psicólogos ingleses, quienes tratan de explicar todo desde una visión físico-técnica, vinculan la utilidad y la carencia de egoísmo con el origen y la procedencia del juicio de valor bueno, carecen de conciencia histórica, proyectan categorías actuales como la utilidad, el fenómeno o momento que pretenden conocer. El primer tratado, el término bueno remite a una configuración estamental, surge como calificativo que se dan los nombres a sí mismos. Expresa la disolución de un concepto originalmente de pertenencia política en otro de preeminencia anímica. A la pareja originaria inicial de opuestos, bueno-malo, Schlecht, subyace en la forma de valoración noble. Esta nace de la autoafirmación del individuo de una disposición a la acción. Tras la llamada rebelión de los esclavos, aliados con la casta sacerdotal, se produce un desplazamiento. Lo malo pasa a ser lo bueno pasa a ser malvado, ¿no? Esto forma parte de un fragmento dentro de la obra en cuestión de Nietzsche. La pareja bueno-malo
descansa en el resentimiento. Esta forma de valorar se ha impuesto especialmente por medio del cristianismo. Gran parte de lo considerado valioso hoy consiste en idealizar lo que es signo de debilidad, por ejemplo, se llama bondad a la impotencia y humildad a la bajeza. El segundo tratado, ¿no? La genealogía de la moral desde la economía de la crueldad y la posibilidad de una nueva conciencia, se divide en la conciencia como memoria y responsabilidad en general, luego la procedencia de la mala conciencia, la procedencia de la memoria para la responsabilidad en general de la memoria de las deudas, la procedencia de la justicia como el derecho a la crueldad del acreedor para con el deudor, la fluidez del sentido de la justicia de la pena, la procedencia de la mala conciencia de la interioridad de la crueldad, la posibilidad de la liberación a una nueva buena conciencia, ¿no? Como bien lo decía Nietzsche, con cierta noción de deuda y duelo, sobre el miedo que produce la libertad en el segundo tratado de la genealogía de la moral, tengo para mí que la mala conciencia es la profunda enfermedad en la que tuvo que caer el hombre bajo la presión del más fundamental de todos los cambios por los que ha pasado, el cambio que experimentó cuando se encontró atado por las cadenas de la sociedad y de la paz. Entiendan, no es de la paz entendido que él quiera vivir en guerra, que quiera vivir en caos, en desorden, sino que le preocupa sobremanera la forma en que hemos habilitado en nosotros maneras de negar nuestra responsabilidad, maneras de negar la conciencia de nuestra finitud, de nuestra vulnerabilidad, la conciencia de que forma parte de nuestra responsabilidad, de nuestra tarea, hacernos responsables de la violencia que producen otros, de la inequidad y la injusticia, del abuso, la pobreza que producen otros. Cada uno diría, yo solamente tengo que hacerme responsable, profesor, de lo que yo pacto, de lo que yo acuerdo, pero también tengo que hacerme responsable de lo que otros hacen. Porque lo que otros hacen daña y perjudica las condiciones de nuestra existencia. Entonces nos interpelan de una manera en que tenemos que saber responder ante lo que ocurre. Entonces es importante para Nietzsche comprender eso, ¿no? De que el humano se juega en la capacidad de ayudar y responder por el otro. Entonces, en Nietzsche hay siempre, como digo, este juego de entender de que no hay nada natural en lo humano, no hay nada como esto es así funciona el humano, ¿no? Sino siempre la crítica a tratar de crear esos discursos que universalizan y que, por lo tanto, eliminan, deterioran las características particulares de las personas, ¿no? Sobre esto seguiremos hablando en clase, solamente decirles que acá hay varios videos que estoy compartiendo para que puedan verlos, no son obligatorios, pero los pueden revisar, los pueden ver y creo que les puede ayudar bastante un autor tan complejo como Nietzsche. Así que nada, gracias a todas y todos, ya nos estamos viendo en un momento en clase para seguir resolviendo preguntas en relación a un autor tan completo como es Nietzsche. Hasta luego, muchas gracias.